El día del divorcio, ella permanecía en silencio, con las manos juntas y la mirada baja, mientras sus suegros hablaban sin pudor. Comentaban su origen humilde, su ropa sencilla y lo poco que, según ellos, había aportado al matrimonio. Cada palabra era una humillación pública, lanzada con la seguridad de quien cree tener todo el poder de su lado. Su exesposo no dijo nada. Evitaba mirarla, como si el silencio pudiera borrar años compartidos. Para la familia de él, ella siempre había sido un error conveniente, alguien fácil de descartar cuando ya no resultaba útil. Nadie imaginaba que su calma no era debilidad, sino dignidad contenida. Cuando llegó el momento de firmar, uno de los abogados hizo un comentario sarcástico sobre su futuro incierto. Fue entonces cuando ella levantó la cabeza por primera vez. No respondió con rabia ni lágrimas, solo pidió unos minutos. Su voz era firme, inesperadamente segura. Las puertas de la sala se abrieron y un hombre mayor entró acompañado de otro abogado. Su presencia impuso silencio inmediato. Vestía con elegancia discreta, sin ostentación, pero su mirada tenía el peso de quien está acostumbrado a decidir destinos. Se acercó a ella y puso una mano sobre su hombro. «Perdón por la demora», dijo con calma. «No podía faltar cuando se trata de mi hija». El murmullo recorrió la sala como una ola. Los suegros palidecieron. El abogado explicó entonces que aquel hombre no solo era su padre, sino uno de los empresarios más influyentes del país. En minutos, el tono cambió. Las sonrisas forzadas aparecieron, las palabras se volvieron medidas. Lo que antes era burla se transformó en nerviosismo. Pero ya era tarde. Ella firmó los papeles sin mirar atrás, agradeció a su padre y salió con la misma serenidad con la que había soportado la humillación. Afuera, respiró hondo. No había victoria ruidosa ni venganza. Solo libertad. Su padre la miró con orgullo, no por su apellido, sino por su fortaleza. Porque aquel día, todos aprendieron que subestimarla fue el mayor error, y que la verdadera grandeza no siempre necesita anunciarse. En los días que siguieron, el silencio de la sala del divorcio continuó resonando en la mente de todos los presentes. Para ella, sin embargo, no fue un recuerdo amargo, sino un cierre necesario. Volvió a su vida con una ligereza que no había sentido en años, como si al salir de aquel matrimonio también hubiera dejado atrás una versión de sí misma que siempre pidió permiso para existir. Su padre no intentó imponer decisiones ni ofrecer soluciones inmediatas. Solo estuvo ahí, acompañándola, respetando su espacio. Le recordó que su valor nunca dependió del apellido que llevaba ni del dinero que había detrás de él. Ella entendió que había aprendido a sostenerse sola incluso antes de que la verdad saliera a la luz. Mientras tanto, sus suegros comenzaron a enfrentar una realidad incómoda. Las personas que antes los apoyaban ahora los miraban con cautela. No por miedo al poder del padre, sino por la forma en que habían tratado a alguien que creían inferior. La humillación que lanzaron regresó en forma de juicio silencioso. Ella decidió no responder a mensajes ni excusas tardías. No había rencor, solo claridad. El respeto no se exige después del daño, se demuestra antes. Esa certeza la ayudó a avanzar sin mirar atrás. Con el tiempo, retomó proyectos que había dejado de lado, redescubriendo talentos y sueños propios. No buscaba demostrar nada a nadie. Su crecimiento era personal, auténtico, sin necesidad de validación externa. Un día, mientras caminaba junto a su padre, comprendió que su mayor herencia no era la fortuna, sino la lección aprendida, nunca permitir que otros definan tu valor. Porque ese día en el divorcio no fue humillada, fue liberada. Con el paso de los meses, ella comenzó a reconstruir su vida desde un lugar completamente distinto. Ya no actuaba para complacer ni para encajar. Tomaba decisiones con calma, escuchándose a sí misma por primera vez en mucho tiempo. La libertad que había ganado no venía del dinero de su padre, sino de haberse elegido a ella misma. Su padre la observaba con orgullo silencioso.
No intervenía más de lo necesario. Sabía que su hija no necesitaba ser rescatada, solo respaldada. Le ofreció oportunidades, sí, pero nunca imposiciones. Quería que cada logro que alcanzara fuera suyo, no una sombra de su apellido. Mientras tanto, su exesposo comenzó a comprender lo que había perdido. No una fortuna, sino a una mujer fuerte, leal y digna. Intentó contactarla más de una vez, pero ella nunca respondió. No por rencor, sino porque había cerrado esa puerta con respeto y firmeza. Ella decidió crear algo propio. Un proyecto pequeño al inicio, alineado con sus valores y experiencias. Ayudaba a otras mujeres que atravesaban divorcios difíciles, no con discursos vacíos, sino con acompañamiento real. Su historia se convirtió en un faro silencioso para muchas que creían no tener salida. Cada paso que daba la hacía sentirse más completa. Ya no necesitaba demostrar fortaleza, la vivía. Había aprendido que la verdadera elegancia está en la calma y que la verdadera victoria es avanzar sin necesidad de aplausos. Un día, al mirarse al espejo, sonrió. No porque todo fuera perfecto, sino porque por fin se reconocía. Aquella mujer humillada en una sala de divorcio ya no existía. En su lugar estaba alguien libre, consciente de su valor y dueña de su propio destino. Con el tiempo, su proyecto empezó a crecer de forma orgánica. Mujeres de distintos lugares se acercaban, no por el apellido que llevaba, sino por la paz y la seguridad que transmitía. Ella escuchaba más de lo que hablaba, y en ese silencio ofrecía algo que muchas nunca habían tenido, comprensión sin juicio. Su padre, al verla, entendió que había criado a alguien más valioso que cualquier imperio. La veía llegar cansada pero satisfecha, hablando de pequeños avances que para otras personas pasarían desapercibidos. Para él, cada una de esas historias era una confirmación de que su hija había transformado el dolor en propósito. En ocasiones, recordaba aquel día del divorcio, no con tristeza, sino como un punto de quiebre necesario. Si no hubiera sido humillada, quizás nunca habría despertado. Comprendió que algunas heridas no llegan para destruir, sino para empujarnos hacia la verdad que evitábamos mirar. Su exfamilia política dejó de ser relevante. Ya no ocupaban espacio en su mente ni en su vida. El perdón llegó de manera natural, no como un favor hacia ellos, sino como un regalo para sí misma. Perdonar le permitió soltar el peso que nunca le correspondió cargar. Una tarde, mientras caminaba sola, sintió una gratitud profunda por la mujer que fue y por la que había llegado a ser. No necesitó anunciar su fortaleza ni exhibir su origen. Su paz hablaba por ella. Y así, sin venganza ni espectáculo, cerró definitivamente ese capítulo. Porque al final, quienes intentaron humillarla nunca supieron la verdad más importante, que ella no necesitaba demostrar nada, ya era suficiente. El verdadero cambio llegó cuando una de las mujeres a las que había ayudado volvió con una sonrisa que no podía ocultar. Traía a su hija de la mano y una carta doblada con cuidado. En ella decía que, por primera vez, había conseguido trabajo sin miedo, que ya no bajaba la mirada al hablar y que cada consejo recibido había sido una luz en medio de la oscuridad. Ella leyó esas palabras despacio, sintiendo que todo el esfuerzo había valido la pena. Esa noche, al llegar a casa, encontró a su padre sentado en silencio, observándola con orgullo. No hicieron falta palabras. Entre ellos había un entendimiento profundo. El dinero podía abrir puertas, pero el carácter era lo que realmente construía caminos. Él nunca le preguntó cuánto había ayudado, porque sabía que algunas acciones no se miden, se sienten. Con el paso de los meses, su nombre empezó a circular, no en revistas ni en eventos de lujo, sino en conversaciones sinceras, en recomendaciones hechas de corazón. La gente decía, ella te escucha, ella te entiende, con ella no estás sola. Y eso, más que cualquier título, se convirtió en su verdadera identidad. Un día, se cruzó con alguien de su pasado. La miraron esperando reconocimiento, quizás una reacción. Ella sonrió con calma, saludó con respeto y siguió su camino.
En ese instante, comprendió que había sanado por completo. Ya no había orgullo herido ni necesidad de explicación. Mientras el sol se ocultaba, pensó en todo lo vivido y entendió una verdad simple y poderosa: la vida no siempre recompensa rápido, pero cuando lo hace con sentido. Y ella, sin levantar la voz, había ganado algo que nadie podría arrebatarle jamás: dignidad, propósito y paz.